presenta www.vacasvolando.com. Management 2.0. Management 2.0. Cultivando el nuevo arte de la gestión. Por Juan Carlos Lucas. Bienvenidos a Management 2.0, cultivando el nuevo arte de la gestión. Este es nuestro 6º capítulo. Yo soy Juan Carlos Lucas y, como siempre, conversando sobre el futuro del management. Hoy tenía ganas, continuando un poco la conversación del capítulo anterior, pensar, ya que vemos que hay un paradigma en crisis en el management, pensar algunas ideas acerca de cuáles serían los nuevos desafíos o en qué consiste este cambio, cuál es el eje de estos cambios que deberían estar produciéndose o que se están produciendo en el ámbito del management. Entonces yo ahí quería compartir algunas ideas. Primero yo entiendo que nuestro sentido común, como civilización, como cultura, se forjó en base a la existencia de identidades monolíticas, ¿no? Hasta hace pocas décadas alguien estudiaba Derecho y nacía a una identidad, estudiaba medicina, nacía a una identidad y probablemente esa identidad se conservaba en el tiempo sin grandes modificaciones o modificaciones muy, muy leves. Y hoy lo que estamos viendo en esta modernidad tardía, digamos, es que las identidades empiezan a perder su solidez, ¿no? Y acá me gusta mucho recurrir a un autor que es un sociólogo, Zygmunt Bauman, que habla de la modernidad líquida, y él dice que lo que pasa es que los humanos ya no nacen a su identidad, sino que la identidad empieza a existir como un proyecto siempre inacabado, ¿no? Como una identidad fluida. O como dice un amigo mío de Chile, enfrentamos la era de la caducidad permanente. No hay identidades permanentes, sino que hay identidades que son relevantes y valiosas en un determinado momento histórico, en un determinado contexto. Entonces empieza a ser un desafío ineludible para todos, para empresas, para profesionales, inventar identidades valiosas y confiables. Y cuando hablo de esto no hablo de imágenes, no hablo de imagen, no hablo del look que los demás ven, sino de qué valor agrego a los demás, quién soy para los demás, qué posibilidad soy. Y en este sentido, cultivar una identidad pública es construir un rol valioso en la vida de otros, construir algo de valor para la vida de otros. Hace un tiempo leía un libro de Thomas Friedman, La Tierra es plana, ¿no? Y él plantea que hay dos tipos de prácticas en las organizaciones, ¿no? Él llamaba un cierto tipo de prácticas estandarizadas, y él decía, las prácticas estandarizadas permiten articular, o yo digo, permiten articular identidades intercambiables. Entonces, generalmente esas identidades intercambiables son las que son reemplazables o tercerizables. Y después hay otras prácticas que son las prácticas diferenciadas, que son las prácticas que me permitirían a mí constituir identidades singulares. Él lo que dice, en base a algún estudio que referencia, es que en las organizaciones en promedio solo un 25% corresponden a este último grupo, identidades que me permiten construir diferenciación, construir competitividad, y que el resto serían tercerizables en alguien que las pueda hacer mejor y más barato que yo. Entonces empieza a aparecer un desafío interesante que es, para producir valor, para producir identidad, para producir confiabilidad, necesito cultivar singularidad, cultivar mi singularidad, y eso es lo que me va a permitir construir identidades valiosas y reinventarlas permanentemente. Entonces, en este contexto yo planteaba que para mí había como 4 grandes disciplinas que tienen que ver con el management y con la construcción de identidad. La primera es que yo digo que tenemos que ser observadores abiertos y flexibles. El contexto mundial cambia tan rápido, las posibilidades que se abren con tanta velocidad, lo emergente es algo permanentemente posible y se presenta abriendo nuevas posibilidades, y las nuevas posibilidades son de declarar identidades nuevas, de inventar identidades nuevas de valor, pero primero las tengo que ver y declarar. Segunda disciplina importante para mí es que la innovación empieza a ser algo que no es una singularidad, no es algo, un corte en la vida de una organización, sino que tenemos que aprender a ser innovadores sistemáticos, estar permanentemente cultivando rarezas, permanentemente transformando prácticas, desplegando nuevos estilos. Y a esto lo asocio con el diseño de una nueva identidad, ¿no?
posibilidad primero de declarar una posibilidad nueva de identidad, después diseñarla. Y en tercer lugar, encarnamos esa identidad al coordinar acciones con otros, construir redes para producir el delivery de ese valor que esta nueva identidad promete, ¿no? Y producir satisfacción de clientes, producir un delivery concreto de valor para el cliente. Y por último, la cuarta es algo más de trasfondo, y es que producir esto, declarar identidades, diseñar identidades y encarnar identidades, implica una posición de aprendizaje permanente, o como yo llamo a veces ser aprendices resilientes, ¿no? O sea, estar dispuestos a reinventarnos en sintonía con el contexto en el que nos movemos, pero no hacerlo tardíamente, no hacerlo cuando ya está escrito en un libro que hay que hacerlo, sino hacerlo en el momento en que empezamos a atisbar lo emergente y la necesidad de hacerlo. Estas eran las ideas que quería presentar, y nuestro invitado del mes, Gonzalo Alonso, ex ejecutivo de Google, hincha de Boca, mexicano, argentinizado, quizás tenga algunas ideas para comentarnos acerca de estos planteos míos. Hola a todos, mucho menos sofisticadas que las tuyas van a ser las mías, pero por lo menos te daré mi punto de vista. Estoy completamente de acuerdo con lo que dijiste, y creo que este asunto de las identidades es algo que definitivamente ha salido a la superficie, digamos, corporativa, en todo tipo de identidades y en todo tipo de organizaciones de negocios, y creo que es parte inherente de este Management 2.0 del que hablas, Juan Carlos. Y quiero mencionar tres cosas que son muy muy básicas, pero es lo que he aprendido sobre todo en los últimos 3 años de mi vida, yo creo. La primera es que la impermanencia no nada más funciona en el mundo, digamos, mortal, ¿no? Porque a las organizaciones les encanta pensar en la infinidad de su existir, ¿no? Y se les olvida que dentro de esa meta de seguir vivos después de 100, 200 o lo que sean años, hay un momentum impermanente que siempre vive adentro de la organización, y recordárselo a la gente que está en la organización es obligación de un buen manager 2.0. Entonces, algo que constantemente tiene que estar trayendo este líder 2.0 es decir, señores, nada es para siempre, y tampoco nada es lo que parece ser. Tengamos mucho cuidado. Y esto ayuda mucho a fijar la personalidad, digamos, real, entre comillas, que quieres reflejar. Que me lleva a mi segundo punto. Hace poco estaba leyendo acerca del branding narrativo. Y el branding narrativo es esta nueva corriente que viene de Europa sobre todo, y que pretende decir que la mercadotecnia es muy buena, pero lo que se necesita hoy hacer es marcadotecnia. Y la marcadotecnia, en lugar de describirte cuál es tu misión, cuál es tu visión y todo esto, lo que hace es contarte una historia. Y si algo nos apela a los seres humanos son las historias, ¿no? Nos encanta escuchar a nuestros abuelos, escuchar historias. Me encanta cuando platico contigo, Juan Carlos, lo que platicas son historias muy, muy, muy buenas, ¿no? Y este medio se me hace increíble para contar historias, ¿no? Y en este sentido, yo sí estoy de acuerdo en que las compañías necesitan tenerlo, todas las organizaciones necesitan tener una muy buena historia que todo el mundo comparta. Y esa historia se la extiendes a tus clientes, y entonces se vuelven parte de la historia. No son este núcleo ahí que está haciendo otra historia paralela a la tuya. No, señor. Tus clientes hacen la historia contigo, tus partners hacen la historia contigo, tus proveedores hacen la historia contigo. Y cuando todo el mundo tiene un rol protagónico, también entre comillas, dentro de esta historia, entonces ya hay algo muy interesante que recuerda el ser humano y que sí perdura mucho más que una misión, o que una visión, y demás. Y la tercera cosa que yo quería comentar acerca de las identidades es que uno de los grandes problemas que yo he visto en algunas de las organizaciones modernas es que dejan de soñar. Se nos olvida soñar. Y si bien es cierto que las brújulas de una organización son las cuotas y las metas y todo esto, hay que recordarnos una vez más que los sueños es lo que mantiene a la gente hacia un norte continuo. Y es obligación también del Manager 2.0 para generar esta identidad, el recordarle a todos cuál es el sueño. ¿Cuál es el sueño? Me resultaba muy interesante lo que comentabas respecto de las historias, ¿no? Porque es casi como la conclusión o la consecuencia de que la identidad la tenemos que reinventar es
tenemos que construir un nuevo discurso acerca de quiénes somos, ¿no? Y a veces hay gente, yo trabajo mucho sobre esto, ¿no? Y a veces uso la palabra cuento y digo, bueno, ¿qué cuento te estás contando acerca de quién sos? Es un cuento atractivo y mucha gente lo interpreta como, bueno, pero estoy mintiendo y el punto es contar, digamos, a ver qué te parece esta idea. Yo creo que la identidad se construye con historias que deben ser valiosas y confiables y creíbles y posibles para los que te escuchan. No es cuestión de contar cualquier historia sin fundamento, sino contar historias de las que te puedas hacer cargo vitalmente. Completamente de acuerdo contigo. Y además estas historias tienen que estar una vez más conectadas a sueños. Entonces fíjate cómo los tres conceptos que yo te decía están conectados uno con el otro. Si tú estás consciente de lo impermanente que es todo que te rodea y de esta falta de claridad con la que vivimos diario, por lo menos lo aterrizas un poco más cuando empiezas a contar una gran historia acerca de lo que quieres hacer y de lo que estás haciendo. Y una vez que todo el mundo es partícipe de esa historia, entonces la puedes conectar con sueños muy claros. Y seguir un sueño, créanmelo, es mucho más fácil que seguir una meta que pierde muy rápido esta dimensión de llegar al final, porque el final es que no hay final, es muy borgiano, ¿no? La segunda cosa es que las grandes historias conectan siempre con grandes sueños. Y los sueños sí es algo a lo que siempre vas a poder alcanzar y nunca lo vas a haber alcanzado. Y eso es lo maravilloso del sueño, ¿no? Y por último, todo esto bajo el cobijo de la impermanencia te ayuda mucho a entender estas dinámicas sociales que también hay dentro de las organizaciones. Y no nada más me refiero a los empleados o a los managers de estos empleados o así, sino, como lo decía hace rato, a todo mundo extiendo la invitación de participar en mi historia a todo mundo. Y una vez que están en la historia, les extiendo también otra invitación para participar en los sueños. Y una vez que son parte de este ecosistema lúdico, es mucho más fácil llevar a la organización donde quieres que vaya. Que después de todo es el gran reto, ¿no? ¿Cómo hago para que estas 1000 o 500 o 200 o 10 personas me escuchen, se identifiquen y después todos tiremos para el mismo lugar, ¿no? Encuentro que esta secuencia de ideas que acabo de plantear para generar identidad es mucho más práctica que lo que nos han enseñado cuando éramos chiquitos, ¿no? Que es esta idea de, pero hoy tengo que hacer esto y mañana tengo que hacer aquello y cuando ya tenga X cantidad en el banco, entonces ya me puedo permitir hacer toda esta cosa. Todo muy bien, es muy práctico, ¿no? Pero ¿dónde quedó la historia? ¿Por qué quería ese dinero en el banco? ¿No? Y después, ¿cuál es la historia una vez que agarro ese dinero y lo ejecuto, ¿no? ¿Y dónde quedaron los sueños? ¿Cuál es la consecuencia de sueños que me llevó a ese gran sueño al que quiero algún día aterrizar? Y después, algún día, como tú dices, me reinventé. Algún día me paré en esta historia de decir, oye, es que esto puede tener, como los libros esos viejitos, ¿se acuerdan que tenían finales de opción múltiple? Pero esto puede tener 3 o 4 diferentes finales, ¿no? A ver, ¿cuál de esos finales es el que más casa con la historia y con el sueño? Entonces, esa innovación de la cual tú hablabas, que me encanta, empieza a fluir mucho más claramente en el día a día, ¿no? Y digo, es un poquito más mi experiencia, pero un poquito reflejándolo también lo que tú decías, ¿no? De las identidades. Bien, gracias, Gonzalo. Yo me quedaba pensando, como para terminar, en que es un buen pie esto último que hablábamos acerca de los cuentos que contamos, los sueños que soñamos, para los próximos capítulos, donde mi idea era conversar un poco acerca de cuáles son los escenarios donde contamos esos cuentos y soñamos esos sueños. Así que te agradezco mucho y nos vemos en el próximo capítulo. Yo, antes de terminar, quería recordarles que este podcast pueden suscribirse a él vía RSS o vía iTunes, y esperamos comentarios de ustedes en vacasvolando.com y eventualmente también por mail en cultivando@vacasvolando.com. Bueno, hasta pronto. www.vacasvolando.com